En 1838, en el sofocante calor del condado de Burke, en Georgia, una viuda de plantación llamada Cordelia Rutledge comenzó un ritual secreto que desdibujaría la línea entre medicina y asesinato, entre cordura y locura. Esta no es una historia que deberías conocer. Fue enterrada bajo capas de silencio, borrada de los archivos del condado donde páginas enteras fueron arrancadas con una cuchilla y susurradas solo por aquellos que lo habían presenciado, aquellos que comprendieron que algunas verdades envenenan la propia tierra en la que están enterradas. La plantación Willow Bend era un imperio de algodón, 400 acres de oro blanco cultivadas por 60 esclavos. En su mente se erguía la casa principal, un castillo de ladrillo y columnas al poder de los Rutledge, una familia que contaba su historia en generaciones de dominio. Cordelia era la reina de este reino, una novia de Charleston importada a Willow Bend hace 19 años. Tenía los ojos grises, gélidos, unos ojos que, juraban los sirvientes, podían ver a través de una habitación, a través de una línea de sangre, a través de la historia, a través de los secretos. Dirigía Willow Bend como un reloj. Cada cena, una actuación. Cada libro de contabilidad, impecable. Pero detrás de la fachada de la rectitud sureña, Cordelia estaba aprendiendo otro tipo de conocimiento. Por la noche, a la luz de una vela, no leía poesía, no escribía. Devoraba libros de medicina de Filadelfia, anatomía, toxicología, las teorías ocultas de la herencia, las genealogías. Llenó cuadernos con anotaciones que poco tenían que ver con la producción de algodón y mucho con las características físicas, las historias secretas de las personas que esclavizaba. Buscaba una verdad que su marido, Thomas, se había esforzado por ocultar, una verdad tan profunda, tan dolorosa, que cuando murió, no murió con él, sino que se liberó. La muerte de Thomas Rutledge, el 3 de marzo de 1838, se declaró oficialmente como fiebre gástrica. Nadie lo puso en duda. Hombres de su calibre, con sus opulentas comidas y whiskies nocturnos, solían fallecer de repente. Tenía 52 años, era un pilar de la comunidad, y su funeral fue un solemne desfile de la alta sociedad del condado de Burke. Su esposa, Cordelia, se erguía junto a la tumba, una estatua de dolor vestida de seda negra, su rostro oculto tras un velo. No reaccionó, no se derramó ni una lágrima. Los vecinos dijeron que era su gélida formación de Charleston, su aplomo. No sabían que lo que veían no era compostura, era atención. Era la calma aterradora de un depredador que ha esperado a que empezara la caza. Cuando el carruaje del último afligido salió de Willow Bend, el verdadero trabajo de Cordelia comenzó. No se retiró a sus habitaciones a llorar. Bajó al sótano oscuro y húmedo de raíces. Allí, oculta en un cofre de madera cerrado con llave, estaba su verdadera herencia de Thomas. No la tierra, no el oro, sino la prueba de su traición definitiva. Era una pila de cartas, facturas de suministros médicos extraños y un pequeño diario de cuero negro repleto de su propia escritura obsesiva y diminuta. Durante una hora, bajo la luz vacilante de un farol, releyó cada palabra. Su rostro una máscara. Esta no era una viuda en duelo por su esposo. Era una científica revisando sus datos, una general puliendo su estrategia. El plan no era llorar ni avanzar, era corrección, limpieza, una justicia horrible y devoradora que solo ella entregaría. Iba a ser la médica, la jueza y la verdugo,
en los confines de su propia plantación. Al día siguiente del funeral, 3 hombres fueron llamados a la casa principal. No eran campesinos, eran la realeza de la comunidad esclava de Willow Bend, hombres cuyas habilidades los hacían imprescindibles. Estaba Isaiah Drummond, el carpintero, cuyas manos podían levantar un granero de una pila de madera. Estaba alfabetizado, cosa inusual y peligrosa para un esclavo en Georgia. Luego estaba Caleb Tucker, el herrero, un hombre tan fuerte que podía doblar el hierro con fuego y martillo. Su silencio era tan denso como el hierro que forjaba. Y, por último, Josiah Mercer, el criado personal de Thomas Rutledge, un hombre que había crecido en la casa, entrenado para ser observador, inteligente y discreto. Él conocía los secretos del amo mejor que nadie, mejor que la propia Cordelia. Se detuvieron ante ella en el estudio de Thomas. El aire aún olía a sus puros. Se sentó tras su imponente escritorio de caoba, una reina en su trono. Miró a cada uno de ellos. Sus ojos grises se demoraron, escudriñando. No los veía como hombres, los veía como recipientes, como piezas de una ecuación que él mismo había creado. Les dijo que habían sido elegidos para una misión, un nuevo tratamiento para ella y su salud. Mencionó a un famoso médico europeo, hidroterapia, mantenerse viva ahora que estaba sola. Su voz era plana, sin emoción, la voz de una bióloga describiendo una disección. No tuvieron opción. El no era una opción en su vocabulario. Pero mientras hablaba, algo más sucedió entre ellos. Una comprensión silenciosa. Ella lo miró un segundo demasiado largo, con algo alarmantemente familiar en sus ojos. Era una mirada de sé quiénes son, sé de dónde vienen, sé lo que corre por sus venas. Un susurro de la historia. Los viejos decían que la noche en que murió Thomas Rutledge, todos los relojes de la casa principal de Willow Bend se detuvieron al mismo tiempo. Dijeron que no era un alma que partía, era una deuda que se pagaba. El ritual comenzó al amanecer en Turkey Creek, un arroyo lento y sofocado por cipreses que serpenteaba por el límite sur de la plantación. El aire era gélido. La niebla se alzaba del agua negra como fantasmas. Los guió hasta un rincón aislado, lejos de la casa principal, donde el mundo parecía tenue, donde las leyes de Dios y del hombre no tenían cabida. Llevaba un fardo envuelto en lino. Isaías, Caleb y Josías la siguieron, sus mentes girando en confusión y temor. ¿Qué tratamiento exigía que la viuda del amo y 3 de sus esclavos se reunieran en un arroyo antes del amanecer? ¿Qué remedio podría hallarse allí? Las órdenes de Cordelia eran sencillas, directas, monstruosas en su familiaridad. Todos se desnudaban, se sumergirían en el agua, se quedarían callados. Ella habló como una sacerdotisa, no como una ama. Cualquier hombre que abriera la boca sería vendido al sur, a los campos de azúcar de Luisiana. Una sentencia de muerte en 5 años de trabajo salvaje. Pero la amenaza fue casi una ocurrencia posterior a la intensidad en sus ojos. Un poder que parecía emanar de un conocimiento tan arcano como el que los inmovilizó antes de que ella pudiera tocarlos. Se desnudó sin vacilar, su piel pálida contrastando con la oscuridad del amanecer. No era una mujer en su presencia, era una herramienta de algún horroroso designio. Se metió en el agua helada, su expresión inmutable, y les hizo señal de que formaran un triángulo a su alrededor. ¿Puedes creerlo? El horror, la humillación, el horror surrealista de ese momento,
desnudo en el agua fría con la mujer que poseía tu cuerpo, tu vida, tu futuro, mientras ella se preparaba para realizar un ritual que no podías entender. Lo que siguió fue una violación médica disfrazada de rito sagrado. Cordelia desenvolvió su bulto, mostrando no medicinas, sino instrumentos. Una navaja de afeitar con mango de marfil, viales de vidrio llenos de líquidos transparentes de olor penetrante y el pequeño libro de cuero negro. Lo abrió y empezó a leer en voz alta, su voz un canto bajo y rítmico en una lengua que no entendían. No era inglés, no era francés, era arcaico, palabras guturales como si las estuviera desenterrando de la tierra. Una a una se acercó a ellas. Les lavó el cuerpo en el riachuelo, una extraña purificación metódica. Su tacto no era sensual, ni siquiera humano, era clínico, como el de un veterinario revisando ganado. Roció uno de los líquidos de los viales, una sustancia que les quemó la piel con fuego frío. Luego vino la navaja de afeitar. Con precisión quirúrgica realizó un pequeño corte en el hombro izquierdo de cada hombre, justo encima de una extraña marca de nacimiento en forma de media luna que ninguno de ellos sabía que tenían en común. Recogió la sangre que goteaba en cuadrados de tela blanca. No vaciló, no dudó. Mezcló su sangre con otro químico de un vial, formando una pasta oscura y pegajosa, y entonces, mientras el sol comenzaba a asomarse entre los árboles, se untó la mezcla en su cuerpo, frotándola en su pecho, en su vientre, en su garganta, con su canto volviéndose más fuerte, más frenético. Cuando terminó, el silencio se extendió, interrumpido solo por el sonido del agua y su propia respiración entrecortada. Mañana, dijo, su voz apenas un susurro, a la misma hora. Luego se vistió y regresó a casa como si hubiera ido a dar un paseo por la mañana, dejando a 3 hombres destrozados temblando en las orillas de Turkey Creek con un secreto demasiado horrible para compartir. Algo les fue arrebatado en el arroyo. No solo sangre, no solo dignidad, sino algo más, algo esencial, una luz en el alma. En 2 semanas, la transformación en Isaiah, Caleb y Josiah fue evidente. Eran hombres, todos, imponentes, hábiles, fuertes en silencio. Ahora vagaban por sus días como fantasmas envueltos en niebla invisible. Isaías, el carpintero, miraba un pedazo de madera como si hubiera olvidado la forma de pegarlo a otro. Caleb, en la forja, dejaba que el hierro se enfriara, sus fuertes brazos colgando sin vida a sus costados, su concentración hecha añicos. Josiah, que había sido entrenado para anticipar cada necesidad en la casa grande, ahora no podía recordar órdenes sencillas. Sus ojos. Ese fue el cambio más aterrador. Se oscurecieron, vacíos, como si la persona que había sido se hubiera retirado a algún lugar lejano e inalcanzable. Rachel, una sirvienta de la casa que había crecido con Josiah, lo notó. Lo arrinconó una tarde cerca de las cocinas. Su corazón latía. «Josiah, ¿qué estás haciendo?», susurró con voz entrecortada. Él simplemente la observó, sus ojos mirándola como si estuviera intentando recordar su nombre. Luego, en silencio, se giró y se alejó. La población esclavizada sintió que la noche se acercaba. Esto no era ama cruel. Esto era magia, un hechizo, magia negra robada de algún lugar prohibido. Se decía que la señora Cordelia se estaba nutriendo de ellos, robándoles su fuerza vital para alimentar la suya. Tenían razón, pero el mecanismo no era mágico, era químico. Y la fuente no era Nueva Orleans ni el Caribe,
Era un médico caído en desgracia en Charleston y una mentira que se había podrido en el centro de Willow Bend durante casi 20 años. Piensa en el sótano de raíces debajo de la casa principal, no como una bodega de hortalizas, sino como una botica de la locura. Botes de mercurio y pociones de arsénico brillando tenuemente bajo la luz del farol, alineados en estantes junto a raíces preservadas y hierbas secas. El aire espeso con el aroma a tierra mojada y muerte química, a ciencia pervertida por la obsesión. Los hijos de Cordelia también notaron el cambio en su madre. Su nueva costumbre de despertarse antes del amanecer y volver 1 hora después con el pelo mojado y una extraña energía febril en los ojos. ¿A dónde vas?, preguntó Edmund, de 10 años. Ella le dijo que era por su constitución, un paseo para despejar la mente. Le dijo que nunca la siguiera, que el aire de la mañana era malo para un niño. Era una mentira, por supuesto, pero una que era demasiado joven para cuestionar. Su hija mayor, Margaret, tenía 17 años. No era una niña. Era observadora, con los ojos agudos de su madre y una creciente sensación de temor. Margaret observó más que los paseos matutinos. Observó cómo su madre ahora los observaba a Isaiah, Caleb y Josiah durante el día, no como una ama a un esclavo, sino como una bióloga que estudia un espécimen en un frasco. Observó el libro de cuero negro que su madre ahora llevaba siempre consigo, incluso durmiendo con él bajo su almohada. Margaret observó a su madre, ahora viuda, adelgazando, pero brillando con una energía antinatural. Era como si estuviera encendida por dentro por un fuego frío y profano. Una mañana, el miedo de Margaret superó su cautela. Se escabulló fuera de casa tras su madre, decidida a averiguar a dónde iba, pero Cordelia la esperaba, una sombra entre los robles al final del camino, junto al arroyo. No alzó la voz. No tuvo que hacerlo. Sujetó la muñeca de Margaret, sus dedos como anillos de hierro, su voz un susurro venenoso. Si me sigues de nuevo, si le cuentas a alguien sobre esto, me aseguraré de que te mueras solterona en esta casa. No tendrás marido, no tendrás hijos, no tendrás vida. ¿Entendés? Margaret, horrorizada por lo que se había convertido su madre, solo asintió antes de escapar de regreso a la casa, el fantasma del toque de su madre quemándola. Esa noche, Margaret anotó en su diario las palabras salpicando la página, en un borrón frenético. Mi madre ya no es mi madre. Un extraño lo ha reemplazado. Alguien que se mueve y habla como ella, pero que está hueca por dentro. Algo está mal con ella. Un olor a metal quemado y enfermedad que se adhiere a su ropa cuando regresa del arroyo. No sé qué hace ahí, pero es perverso. Lo siento en los huesos de esta casa. Es un veneno, y se está extendiendo, y me temo que nos devorará a todos. Este documento, hallado décadas más tarde, es uno de los pocos testimonios de primera mano que lograron sobrevivir desde el interior de la familia. Es el relato de una niña que observa a su madre convertirse en un monstruo. Pero, ¿a quién podía decírselo? Su padre estaba muerto. ¿El párroco de la localidad? ¿Qué podía decir que no sonara a la fantasía de una niña histérica? En el sur prebélico, esa acusación era tan inconcebible, tan ajena a la realidad, que quien la formulara sería considerado loco, no el acusado. De modo que Margaret hizo lo que muchos otros atrapados han hecho. Miró, esperó y registró el horror en el único lugar en el que se sentía segura, las páginas de su diario secreto. Mientras tanto, Cordelia seguía interpretando su papel a la perfección.
Supervisó la siembra de primavera, recibió visitas, mantuvo la imagen de la viuda capaz y en duelo. Pero por la noche, en su habitación, registraba su propia narrativa. No escribía sobre el dolor, sino sobre las dosis, no por la pérdida, por las sangrías. Documentó el deterioro implacable de sus 3 sujetos, sus temblores, su pérdida de memoria, su energía agotándose, todo con la objetividad de una científica de laboratorio. Estaba cronometrando su ruina y, en los mismos textos, celebrando su renacimiento. Para mayo, el deterioro de los 3 hombres era demasiado evidente como para ignorarlo y atribuirlo a una enfermedad. El doctor Silas Peaton, el mismo médico que había certificado la muerte de Thomas, lo observó en una visita de rutina a Willowbend. Era un hombre mayor. Su conocimiento médico estaba desactualizado en décadas, pero era un observador agudo. Observó a Josiah Mercer llevando leña, sus manos temblando tanto que apenas podía sostener los troncos. Observó a Isaiah tratando de arreglar una barandilla del porche, sus movimientos lentos, torpes, sus ojos desenfocados. Vio hombres que habían sido fuertes ahora demacrados, delgados, su piel amarilla. Se lo dijo a Cordelia frunciendo el ceño con preocupación profesional. ¿Hay alguna enfermedad propagándose entre su gente, señora Rutledge?, preguntó. Cordelia, siempre controlada, tenía una respuesta preparada. Es una fiebre antigua de la tierra, dijo. Una manera en la que ella misma los estaba medicando con quinina y calomelanos, los remedios de la época. El doctor Petón asintió a su explicación, pero una semilla de duda fue sembrada. Era un hombre observador y conocía los signos de la intoxicación por calomelanos. Mancha las encías de un característico color gris azulado. Nunca había visto esa mancha en la boca de los hombres. Fue un gesto pequeño, una inconsistencia menor, pero en el silencio sofocante de Willowbend fue una grieta en el muro de decepción de Cordelia. Mencionó el caso una semana después a un colega, 2 médicos bebiendo brandy y hablando de síntomas que no eran síntomas de enfermedad, porque no era una enfermedad, sino un envenenamiento cuidadosamente orquestado. La charla se habría perdido, solo otro enigma médico. Pero el Dr. Peaton no podía quitarse de la cabeza ese pequeño detalle del calomelano. ¿Por qué mentir sobre algo tan simple? ¿Qué les estaba proporcionando la señora Rutledge a esos hombres? La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta, mientras el primero de los 3 hombres moría. A principios de junio, la fachada de normalidad de Willowbend se rompió por completo. Isaiah Drummond se desplomó mientras intentaba operar la desmotadora de algodón. No tropezó. Simplemente se desplomó hacia adelante, como si le hubieran cortado las cuerdas, su cuerpo estrellándose contra el suelo compactado. Estaba inconsciente, su respiración superficial. Cuando finalmente revivió, estaba desorientado. No conocía su nombre. No reconocía las caras de los hombres con los que había trabajado durante años. Su lenguaje era un galimatías ininteligible. El capataz, un hombre rudo y pragmático llamado Marcus Delqua, se lo comunicó a Cordelia. Su respuesta fue escalofriante. Apenas miró a Isaiah. Dijo que había estado bebiendo, una mentira que Marcus sabía que era falsa, y lo mandó a su cabaña solo con pan y agua. 2 días después, Caleb Tucker se derrumbó en la herrería, sus piernas fallando debajo de él mientras golpeaba un pedazo de hierro al rojo vivo. Lo hallaron balbuceando sin sentido, su robusto cuerpo agitándose. Las órdenes de Cordelia fueron las mismas.
Aislamiento. La población esclavizada estaba ahora en las garras de un terror helado y mudo. Esto no era enfermedad, era castigo. Sus mejores hombres estaban siendo drenados y descartados. Los murmullos en los dormitorios por la noche ya no eran solo sobre magia, eran sobre asesinato. Una anciana curandera llamada Dina, conocedora de las costumbres africanas, supo que debía actuar. Se enfrentó a Josías metiéndole una bolsita de raíces protectoras en la mano y exigiéndole que le revelara qué hacía la señora. Josiah observó el talismán como si fuera una piedra extraña, y lo dejó caer de sus dedos flojos al polvo, y se alejó. Dina, con gran coraje, fue al capataz, Marcus Delcroix. Le dijo que la señora estaba chupando la vida de los hombres en el riachuelo todas las mañanas. Marcus, que no juraba sino por el látigo y el libro de cuentas, se burló de su supersticiosa tontería. Pero después de despedirla, se quedó de pie un rato mirando hacia el road que iba a Turkey Creek. No era un buen hombre, pero era un hombre de orden, y lo que estaba ocurriendo en Willow Bend era una caída lenta y premeditada en el caos. Marcus Delcroix no era un hombre de fantasías. Le pagaban por sacar el máximo rendimiento al mínimo coste. Los trabajadores muertos o lisiados eran malos para las ganancias. Empezó a mirar a Cordelia, no con sospecha, sino con una curiosidad fría y calculadora. Observó sus salidas antes del amanecer. Observó la manera casi ritual en que Isaiah, Caleb y Josiah la seguían a la distancia. También observó algo más, algo perturbador. Mientras los tres hombres se marchitaban, Cordelia se florecía. El dolor de la viudez había sido sustituido por una extraña vitalidad depredadora. Aparentaba menos edad. Se movía con una determinación que parecía inhumana. Era como si su energía vital estuviera siendo absorbida por ella. Era ridículo, supersticiones de esclavos, pero la evidencia estaba frente a él. Así que empezó su propia investigación discreta. Comenzó a levantarse más temprano y a ocultarse en el bosque, desde donde podía espiar el camino al arroyo. Nunca se acercó lo suficiente para presenciar el ritual en sí. Algo en su interior le dijo que verlo era convertirse en él, pero los vio ir y venir. Los hombres tropezando como sonámbulos, Cordelia con paso firme y alegre. Interrogó a los criados, reuniendo piezas de información. Las cartas sin sellar de Charleston, los envíos de productos químicos de una farmacia de Augusta, los 2 años que Cordelia había pasado en una academia para señoritas en Filadelfia, con un plan de estudio científico de vanguardia, incluso radical, según algunos. Estaba armando un rompecabezas sin saber qué imagen formaría. Era feo, era peligroso, y sospechaba que podría ser valioso, porque en el sur de antes de la guerra, los secretos de los ricos eran una moneda de cambio, y Marcus Delcroix comenzaba a comprender que estaba sentado sobre una mina de oro. Ahora tenemos que ir desde los campos pantanosos de Georgia hasta las calles de adoquines de Charleston y descubrir al titiritero. Se llamaba el Dr. Victor Kensington. Era un médico brillante que había sido expulsado de Filadelfia años atrás por realizar experimentos macabros en pacientes de un manicomio. Se había reinventado en Charleston como asesor médico para los desesperados ricos. Se hizo experto en lo que él llamó terapia de transfusión vital, una teoría atractiva y totalmente falsa que combinaba ocultismo europeo, mesmerismo y toxicología de vanguardia. Prometió lo único que los ricos valoraban más que el oro, su juventud. Dijo que podía pasar la fuerza vital, la energía vital, de un individuo joven y sano a uno viejo y decrépito.
Sus clientes eran hombres moribundos, socialites envejecidas, gente que pagaría cualquier cosa por un milagro. Le había conocido 2 años atrás, cuando fue a visitar a sus padres. Asistió a una de sus conferencias privadas y quedó prendada. Aquí había un hombre que hablaba el idioma de la ciencia y el poder que ella había estado teorizando en su propia mente durante años. Reservó una consulta privada en su gabinete, lleno de gráficos anatómicos y frascos de curiosidades preservadas. Finalmente, reveló el secreto que la estaba consumiendo. No era una sospecha, era una certeza que se había desarrollado a lo largo de las noches oscuras y solitarias de su matrimonio. Pensaba que Thomas Rutledge no era el padre de sus hijos y que había utilizado a hombres esclavizados, Isaiah, Caleb y Josiah, para concebirlos por él, en secreto y sin su consentimiento. Estaba segura de que la había drogado, violado por poder, todo para ocultar su propia esterilidad y mantener la ficción de su línea viril Rutledge. Cordelia le mostró su evidencia a Kensington, la manera en que sus hijos no se parecían en nada a Thomas, la forma en que compartían rasgos físicos, incluso la marca de nacimiento en forma de media luna, con los 3 hombres esclavizados, la forma en que Thomas había evitado su cama durante años, culpando a sus hábitos de lectura nocturnos, mientras tramaba en secreto este engaño. Si era real o la fantasía de una mujer atrapada en un matrimonio sin amor, en una remota plantación, nunca lo sabremos. Pero Cordelia lo creía, ciegamente, y se había solidificado en una furia helada y asesina. Le dijo a Kensington que no solo quería justicia, quería una compensación. Anhelaba la juventud, la energía, los años que le habían sido sustraídos y malgastados en parir hijos, monumentos a su propia degradación. Quería retroceder en el tiempo. Quería absorber a los hombres que representaban la traición de su marido, su fuerza. Kensington escuchó, su rostro simpatizando. Era un depredador experimentado que identificó una presa vulnerable. Le dijo que sí. Le dijo que sus tratamientos podían hacer lo que ella quería. Pero sería complicado. Exigiría su obediencia ciega. Él daría las instrucciones, las fórmulas químicas, el marco ritual. Ella sería su científica remota. El precio era de $5,000, una fortuna. Cordelia asintió sin dudarlo. Tenía su propia herencia y la gastaría toda con tal de recuperar su vida, aunque tuviera que sacrificar otras 3 vidas. Las cartas de Kensington comenzaron a aparecer en Willowbend, sobres simples sin remitente que detallaban el plan de asesinato. Fue una obra maestra de guerra psicológica y química. Las instrucciones eran horriblemente detalladas. Debía de ir incorporando pequeñas dosis de compuestos de mercurio y arsénico en la comida de los hombres. No para matar, aún no. Iban a debilitarlos, a sugestionar, a moldear sus mentes, a volver dóciles sus cuerpos. Esta era la etapa de calentamiento. El verdadero tratamiento no podría empezar hasta la muerte de Thomas. El protocolo de Kensington para el ritual del arroyo era una pieza de ingenio perverso. La hora antes del amanecer para desorientar, el agua fría para provocar shock fisiológico, la desnudez forzada para despojar de identidad e individualidad, el canto en una lengua inexistente para generar un aura de poder místico e impedir toda comprensión racional de lo que estaba sucediendo. Todo estaba calculado para destruir su voluntad, para destruir su yo, para hacerles creer que se estaban disolviendo. El sangrado fue esencial, no por razones médicas, sino por su impacto psicológico. Hizo que la transferencia de vida fuera real, palpable. Cordelia, desesperada, furiosa,
creía que le estaba robando su energía. En realidad, solo los estaba envenenando lentamente, mientras hacía una serie de movimientos teatrales que Kensington había inventado para darle la ilusión de control. Él la estaba manipulando como ella manipulaba a sus víctimas. Estaba transformando su dolor y furia en un experimento clínico privado de larga duración. Hombres como Kensington pulularon en la medicina del siglo XIX. Explotaron a los ricos y a los desesperados, dando un barniz científico a sus fraudes, a menudo mortales. Eran las élites ocultas de su tiempo. Pero Kensington también tenía un secreto. Estaba jugando un juego doble. Mientras mandaba matar a Cordelia, iba apuntando todo lo que ella le iba contando. Estaba reuniendo sus notas detalladas sobre el deterioro de los hombres, su pérdida de peso, su deterioro mental, su colapso físico, en un caso de estudio que pensaba publicar. Una monografía revolucionaria sobre su terapia de transfusión vital, de la que el experimento Willowbend sería la prueba. Los 3 moribundos no eran más que datos para él. Cordelia, su compañera, era solo otra variable en su ecuación. Y había un tercer jugador en este juego mortal. Kensington tenía otro corresponsal en el condado de Burke. Le pagaba extra por copias de toda su correspondencia con Cordelia. Alguien que observaba su caída en la locura con un interés personal. Esta persona no se preocupaba por la medicina ni por la venganza. Se preocupaba por la posesión, por la tierra, por la riqueza de la plantación Willowbend. Estaban esperando a que Cordelia se fuera lo suficientemente lejos, en un acto tan atroz e innegable como para ser legalmente despojada de la herencia de su difunto esposo. Kensington no solo estaba prestando un servicio, estaba preparando un caso legal en contra de su propia clienta. Estaba destruyendo a Cordelia en pedazos, mientras otro chacal se acercaba para devorar los restos del imperio Rutland. Cordelia se sentía en control, la que impartía justicia, aunque terrible. En realidad, era un simple peón en 2 juegos distintos, manipulado desde Charleston y desde su propio condado. Estaba rodeada de enemigos que no podía ver. En julio, el calor de Georgia era una entidad, una manta sofocante que amortiguaba el sonido y ralentizaba la vida en Willowbend. Pero los rituales en Turkey Creek no disminuyeron, aumentaron. El calor sofocante parecía avivar la locura de Cordelia. Intensificó las dosis químicas, alargó las sesiones en el arroyo hasta que los hombres tiritaban a pesar del aire sofocante. Añadió nuevas torturas al ritual, obligándolos a beber pociones amargas que los hacían vomitar, frotando pastas cáusticas en su piel que dejaban llagas supurantes. Ya no seguía un plan, improvisaba, su crueldad aumentando con su obsesión. Isaías, Caleb y Josías se estaban muriendo. Ya no era un descenso gradual, era una caída libre. Su piel se estiraba sobre sus huesos, sus ojos hundidos en sus cráneos. Eran esqueletos vivientes, animados por los últimos destellos de una vida que se extinguía. Y entonces el capataz, Marcus Delqua, actuó. Debía moverme antes de que los 3 hombres murieran, antes de que su evidencia viviente se desvaneciera. Una tarde, mientras Cordelia entretenía a los invitados, se escabulló a su habitación. Fue una locura. Si lo descubrían, lo azotarían, lo matarían. Pero la recompensa potencial era demasiado tentadora como para ignorarla. Se dirigió directamente a su armario, a una tabla suelta en el suelo que había notado semanas atrás. La levantó con una pequeña barra de hierro y allí estaba, la caja de madera cerrada con llave.
Con la barra reventó la cerradura. En el interior su respiración se atascó en su garganta. Estaba todo ahí. Las cartas de Kensington que detallaban toda la conspiración con fría precisión científica. Los diarios de Cordelia que registraban cada ritual, cada dosis, cada síntoma de su propia mano. Y la pieza más condenatoria de todas. Una carta incompleta de Cordelia a Kensington, en la que cuestionaba si era una médica visionaria o una simple asesina. Pero Marcus no se llevó todo. Era demasiado inteligente para eso. Recogió las cartas más comprometedoras, una página del diario, la carta incompleta que dudaba. Volvió a colocar el resto, recolocó la caja y arregló la tabla del suelo, dejando la habitación tal y como la había encontrado. Luego galopó, como si el diablo estuviera tras él, hasta Waynesboro, a la oficina de un abogado hambriento y poco escrupuloso llamado Howard Pritchard. Pritchard hojeó los papeles. Sus ojos se abrieron con cada página. Captó al instante lo que Marcus le había traído. No era solo un acto de crueldad, que los tribunales probablemente pasarían por alto. Era un acto de locura. Las cartas y los diarios revelaban a una mujer totalmente desconectada de la realidad, consumida por un delirio paranoico. Esta era la cuestión. Bajo la ley de Georgia, un individuo declarado incompetente mentalmente podía ser despojado de su autoridad legal. Un tutor sería nombrado por el tribunal para manejar sus asuntos. Y la herencia de Willowbend, miles de acres y docenas de esclavos, era uno de los mayores premios del condado de Burke. Pritchard le describió la estrategia a Marcus. Aún no podían moverse. Debían esperar. Dejar a Cordelia, dejarle ahorcarse con su propia cuerda. Necesitaban más pruebas, más testigos. Necesitaban empeorar las cosas lo suficiente como para que el tribunal no tuviera más opción que intervenir. Marcus asintió, pero su conciencia, o tal vez solo su practicidad, le mordió. «¿Qué pasa con los hombres?», preguntó. «Se están muriendo». Pritchard waved a hand. «Sus muertes», dijo con un pragmatismo escalofriante, «solo fortalecerían el caso en su contra. Su sufrimiento era una pieza estratégica en el juego legal». Pero Cordelia no era estúpida. Estaba paranoica, sí. Estaba delirando, pero también estaba alerta. Cuando llegó de nuevo a su habitación, supo que algo andaba mal. Un pequeño rasguño en la tabla del suelo que no estaba allí antes. La forma en que el contenido de la caja se sentía ligeramente desplazado. Era un instinto animal, el instinto de una bestia que sabe que su territorio ha sido violado. Y supo con certeza quién lo había hecho. Marcus Delqua, el capataz. La había estado mirando, había estado preguntando, le había subestimado. Se había pensado que su posición como ama de la plantación la hacía inalcanzable. Había olvidado que en el nido de víboras del viejo sur, la lealtad era una moneda y el deber de un hombre blanco siempre prevalecería sobre el de una mujer, incluso su jefa. Su respuesta fue rápida, silenciosa, brutal. Llamó a Marcus al estudio esa noche. No hubo gritos, no hubo reproches, solo un adiós gélido. Su cheque estaba sobre el escritorio. Tenía que salir de la propiedad de Willowbend antes del amanecer. Si alguna vez abría la boca sobre lo que creía saber, si alguna vez intentaba explotar lo que había robado, ella traería todo el poder de su familia de Charleston sobre él y lo aplastaría. Se encargaría de que lo pusieran en la lista negra en todas las plantaciones del sur. Sería destruido. Marcus cogió el dinero y se marchó en silencio. Había perdido la primera batalla, pero tenía la artillería para la guerra.
galopó de vuelta a la oficina de Pritchard, las cartas robadas quemándole un agujero en su alforja. Ambos hombres pasaron la noche escribiendo las primeras demandas legales. La red se estaba cerrando sobre Cordelia, pero ella no era una presa fácil. Era una que se cortaría la pierna para escapar, y estaba a punto de volverse aún más peligrosa. El despido del capataz mandó una onda de choque a través de Willow Bend. Fue una señal de inestabilidad en la cima de la cruel jerarquía de la plantación. Cordelia se elevó por debajo del hombre del lugar, pero carecía de la autoridad de Marcus. La población esclavizada, al percibir un cambio en el poder, comenzó a oponerse en formas menores y silenciosas. El trabajo se ralentizó, las herramientas se perdieron, una resistencia silenciosa se gestó. Cuerda, perdiendo el control, respondió con creciente ferocidad. El látigo resonó con mayor frecuencia, las raciones se redujeron. Era una reina aferrada a un trono que se derrumbaba, y su respuesta fue apretar el puño, aplastar cualquier rebelión. Y así, los rituales matutinos continuaron. Eran su ancla, su fuerza, lo único que aún pensaba que podía controlar. Luego, el 28 de julio, Isaiah Drummond falleció. No murió en el arroyo, murió en su cabaña por la noche. Su cuerpo se detuvo. Después de meses de maltrato de veneno, su cuerpo colapsó. La respuesta de Cordelia fue aterradora en su falta de humanidad. Dispuso que lo enterraran inmediatamente en una tumba sin nombre y sin ceremonia. En el libro de contabilidad de la plantación anotó una sola vez, despectivamente: Isaiah, fiebre. Su vida, sus talentos, su dolor, todo en 2 palabras. Su muerte no la hizo vacilar. No la hizo dudar de sus métodos. Lo opuesto, la envalentonó. En su mente distorsionada, su muerte era una señal. El tratamiento estaba funcionando. Su energía había sido completamente absorbida. Ella lo había engullido. Esa noche duplicó las dosis para Caleb y Josiah. Tenía una nueva determinación. Lo seguiría hasta el final. El experimento no había terminado. Margaret no pudo más. Había visto a su madre dirigir un asesinato en cámara lenta. Había pasado una vida en una casa de terror silencioso y ahora un hombre estaba muerto. Su fidelidad a su madre finalmente se rompió por el daño moral de lo que estaba viendo. En un acto desesperado, redactó una carta, no a las autoridades locales, que sabía que no harían nada, sino a su tía Catherine Vance en Charleston. Catherine era la cuñada de su madre, una mujer de la alta sociedad, pero que Margaret sabía que era razonable, compasiva. Con las manos temblando, Margaret lo contó todo: las caminatas matutinas de su madre, los cambios monstruosos en los 3 hombres, los extraños olores químicos, la muerte de Isaiah. Volcó en el papel todo su temor y desconcierto. Entregó la misiva sellada a un criado de confianza de la casa, una de las pocas personas que creía que no había sido afectada por la locura de su madre, con la orden de que la enviara clandestinamente desde Waynesboro. Esa carta, la desesperada llamada de una niña por auxilio, era una mecha encendida arrastrándose a través de Willow Bend. Tardaría 10 días en llegar a Charleston, 10 días en los que Cordelia, ajena a esta nueva traición, continuaría su labor mortal. Sin que Margaret lo supiera, su carta estaba a punto de unirse a otras 2 fuerzas que conspiraban contra su madre. En Waynesboro, Marcus Delqua y Howard Pritchard estaban completando su solicitud judicial con los documentos robados, y el Dr. Peaton
su ética profesional finalmente superando su renuencia a involucrarse, estaba a punto de presentar su propia denuncia ante el sheriff del condado, enumerando los signos sospechosos de envenenamiento que había presenciado. Las 3 líneas de ataque, familiar, legal, médica, estaban a punto de converger en Willow Bend. Cordelia era una araña en el centro de su propia red, pero estaba a punto de descubrir que otras redes más grandes se habían tejido a su alrededor. El 20 de agosto, el Dr. Peaton llegó a Willow Bend, su rostro sombrío. Le dijo a Cordelia que estaba allí para un chequeo de salud familiar, una mentira que ella vio a través de inmediato. Quiso revisar a Caleb Tucker y a Josiah Mercer. Se negó Cordelia. Eran suyos, le recordó, y su salud era todo lo que le importaba. Pero el médico se mantuvo firme, su voz firme con una nueva autoridad. Estaba allí a pedido de su familia en Charleston, dijo, una mentira lo suficientemente cerca de la verdad como para lo que estaba por venir. A regañadientes, Cordelia lo guió hasta la cabaña de Caleb. Lo que el médico encontró en la escena era una pesadilla. Caleb se encontraba tumbado en un colchón de paja sucio, apenas respirando. Estaba demacrado, su piel llena de llagas, sus encías y uñas de un horrible color gris azulado, la señal inconfundible de envenenamiento por metales pesados. El aplomo profesional del Dr. Peaton se derrumbó. Esto no era fiebre, esto era tortura. Revisó a Josiah y vio los mismos síntomas terribles. Se giró hacia Cordelia, su voz temblando de rabia e incredulidad. «Por el amor de Dios, mujer, ¿qué has estado alimentando?» Y por primera vez, la fachada de cordura de Cordelia se resquebrajó. Empezó a detallar, con la voz aguda y tensa, el protocolo del Dr. Kensington, sobre la transfusión vital, sobre el baño tónico y las tinturas para restaurar su propia salud, agotando su fuerza vital. El Dr. Peaton escuchó, su horror aumentando con cada palabra. Identificó los venenos que ella mencionó: mercurio, arsénico, digital, venenos letales. «No se está curando a sí misma», le dijo, con la voz baja y acusadora. «Está matando a estos hombres». Cordelia se recompuso, algo de su antiguo yo dominante regresando. «No entiende», dijo, su voz cayendo en un susurro escalofriante. «Se lo merecían. Fue una corrección, un ajuste de cuentas, y está funcionando. Nunca me he sentido más viva». El Dr. Peaton huyó de Willow Bend como de una casa de peste. Montó a caballo directamente hasta la oficina del sheriff y presentó un informe completo, jurando una historia de envenenamiento, tortura y una ama enloquecida por matar. Su informe, junto con la demanda judicial que Howard Pritchard interpuso utilizando las cartas robadas de Marcus como prueba, desató la tormenta perfecta. Las autoridades ya no podían hacer la vista gorda. El 3 de septiembre de 1838, el sheriff Benjamin Talmadge y 2 ayudantes cabalgaron por el camino bordeado de robles hacia Willow Bend. No habían venido a detenerla. Todavía no. La ley de qué podía hacer uno con su propia propiedad era confusa y atroz, pero traían una orden judicial. Cordelia Rutledge sería despojada temporalmente del control de la plantación y sus hijos. Se le exigió una evaluación de capacidad mental por un tribunal de médicos. Una niñera sustituta, su tía Catherine Vance, ya estaba en camino desde Charleston. Se terminó. De pie en la veranda, Cordelia observó a los hombres de la ley acercándose y lo supo. No gritó. No peleó.
Lo acogió con la misma serenidad inquietante con la que había asistido al funeral de su marido. Había perdido, pero mientras el sheriff leía la orden, sus ojos no estaban en él. Estaban mirando más allá de él, a los campos, a los barracones de esclavos, a Turkey Creek. Fue una mirada de decepción, no de arrepentimiento por lo que había hecho, sino por haber sido interrumpido en su labor. El experimento no había terminado. La limpieza no había terminado, había fallado. Y entonces el mundo entero que se había confabulado en su contra, el marido, los médicos, los abogados, la hija, se fundió en una sola entidad perversa en su mente. La multitud de la competencia fue una formalidad. 3 médicos, incluido un sorprendido Dr. Peaton, le preguntaron a Cordelia durante 4 horas en una habitación sofocante en el Palacio de Justicia de Waynesboro. Ella intentó mostrarse razonable. Se refirió a la infidelidad de su marido con calma y racionalidad. Defendió las teorías de Kensington con el lenguaje científico que había memorizado de sus misivas. Adujo que la mejoría real de su salud era una evidencia de que los tratamientos eran efectivos. Pero su locura era una armadura y cada pregunta era un ladrillo en su muro. Cuando la acorralaron con respecto a la moralidad de sus actos, con respecto a la muerte de Isaías, con respecto al dolor de Caleb y Josiah, la fachada se rompió. No mostró empatía, no mostró arrepentimiento. Se refirió a los hombres como si fueran animales de laboratorio, sacrificios necesarios para una mayor verdad científica y personal. El veredicto de los médicos fue tajante. Cordelia Rutledge padecía un trastorno delirante grave, una manía paranoica que la volvía peligrosa para sí misma y para los demás. Fue declarada legalmente loca. Su tía, Catherine Vance, llegó una semana después y puso orden en el caos de Willow Bend. Era una mujer práctica, realista, y estaba horrorizada con lo que oía. Hizo encerrar a Cordelia en una habitación superior, prisionera en su propia casa. Detuvo los rituales y trajo atención médica para los 2 hombres restantes, pero le dijeron que era demasiado tarde. Entonces, Catherine comenzó su propia investigación, decidida a descubrir cómo había sucedido esta pesadilla. Pagó a hombres para que buscaran a Victor Kensington en Charleston. Pero él se había ido, desaparecido, su despacho vacío, su huella fría. Era como si el titiritero se hubiera desvanecido en el aire en el instante en que se cortaron sus hilos. Pero Kensington había dejado un rastro. En su oficina vacía, los investigadores descubrieron copias de sus cartas, no solo a Cordelia, sino también al abogado Howard Pritchard. La segunda conspiración fue descubierta. Catherine Vance, con cartas en la mano que demostraban que Pritchard había estado pagando a Kensington por información, que había dejado que el horror en Willow Bend aumentara para su propio beneficio monetario, llevó la evidencia ante el tribunal. El escándalo fue enorme. A Pritchard se le prohibió volver a practicar y huyó del estado, un villano caído en desgracia. Marcus Delqua, un antiguo peón de Pritchard, declaró todo lo que había presenciado, su avaricia anterior ahogada en el horror de lo que había descubierto. La historia oficial comenzó a tomar forma. Cordelia era una loca, sí, pero una loca manipulada por un estafador cruel y habilitada por otro. Pero para Catherine quedaba una pregunta, la que había desencadenado todo. ¿Qué había hecho realmente su cuñado, Thomas Rutledge? La historia de Cordelia sobre un gran engaño sexual era una invención de su mente destrozada, o había un núcleo de verdad en su locura. Decidida a descubrir, a entender por fin lo que sus sobrinas y sobrinos habían heredado,
Catherine contrató a un detective privado, un antiguo policía de Charleston conocido por su discreción y persistencia. Le encomendó desenterrar los secretos de Thomas Rutledge. Lo que descubrió fue peor de lo que Cordelia había imaginado. Era una verdad tan simple, tan ordinaria en la institución de la esclavitud, y sin embargo tan perversa, que lo redefinió todo. Lo explicó no como locura, sino como reacción monstruosa a una verdad monstruosa. El detective cavó en la arqueología silenciosa de los secretos. Revisó los archivos antiguos de la plantación. Habló con los esclavos más ancianos de la plantación, aquellos que habían estado en Willow Bend antes de que llegara Cordelia, y descubrió la verdad. Thomas Rutledge no había sido estéril. Nada de eso. Antes de casarse con Cordelia, tuvo varios hijos ilegítimos con esclavas de su plantación. Este era su secreto. Mantuvo a estos niños, su propia descendencia mestiza y legítima, en Willow Bend. No los vendió. Les dio altos cargos. Los hizo instruirse en artes. Isaías, el carpintero. Caleb, el herrero. Josías, su criado. Estos no eran extraños, eran sus hijos. Eran la manifestación viviente y respirante de su poder y su hipocresía. Había traído a su nueva prometida, Cordelia, a una casa ya habitada por su familia secreta. Cordelia, perspicaz, había notado lo que una esposa notaría: los rasgos físicos compartidos entre sus propios hijos, nacidos años más tarde, y estos 3 esclavos privilegiados, la marca de nacimiento en forma de media luna, un rasgo de los Rutledge, que se manifestaba tanto en sus hijos como en los de ellos. Ella había reconstruido una verdad. Tenía razón en que su marido la había engañado. Tenía razón en que sus hijos compartían ascendencia con Isaías, Caleb y Josías. Pero su conclusión, producto del encierro, la paranoia y la sensación de violación, estaba distorsionada. Los hombres no habían sido llevados a su cama, no habían sido usadas para preñarla. La verdad era mucho más personal y, en términos del honor sureño, mucho más monstruosa. Isaías, Caleb y Josías eran los medios hermanos de sus hijos. Thomas había tejido un árbol genealógico tan tóxico, tan enmarañado en secretos y engaños, que cuando su esposa finalmente descubrió una parte de él, el descubrimiento la impulsó al asesinato. Todo el ritual, todo el descenso a la locura y al asesinato, fue una venganza grotesca y equivocada. Cordelia, pensando que estaba castigando a los instrumentos de su violación, en realidad estaba matando a los hijos de su marido, sus propios hijastros, por la cruel lógica de la esclavitud. Estaba destruyendo el mismo linaje que pensaba estar limpiando. Esta información lo cambia todo. No justifica lo que hizo, pero lo sitúa en el contexto de una traición tan grande que es difícil de imaginar. Pasó años en una casa con la otra familia de su marido, forzada a convivir con ellos, a soportarlos, mientras la sospecha de estar involucrada en alguna clase de monstruoso engaño crecía en su interior. Su locura no apareció de la nada. Fue un cáncer que se desarrolló a partir de una semilla de verdad plantada por las mentiras de su marido. El último acto de la tragedia de Willow Bend se desarrolló con rapidez. Caleb Tucker falleció el 24 de septiembre de 1838. Su cuerpo finalmente se rindió. El último de los 3, Josiah Mercer, sobrevivió. Pero el hombre que había sido se había ido. Los venenos habían destruido su mente. Sobrevivió 8 años más, un espectro arrastrando los pies y sin mente, atendido por los otros esclavos.
un monumento viviente al horror que había devorado la plantación. Era un recordatorio constante y silencioso de la locura de la señora y los secretos del amo que la habían provocado. Tenía 34 años cuando finalmente falleció. La causa oficial se declaró sin ironía causas naturales. Nunca se llevó a juicio a Cordelia Rutledge por asesinato. En Georgia, en 1838, un dueño de esclavos no podía ser acusado de asesinato por matar a su propio esclavo. Catherine Vance, decidida a salvar a sus pequeñas sobrinas y sobrinos de más vergüenza, tiró de los hilos. Todo el asunto fue convenientemente barrido bajo la alfombra. En noviembre, Cordelia fue discretamente internada en el asilo de Georgia. Pasaría los siguientes 14 años allí, muriendo de neumonía en 1852. Los informes de su encierro la retratan como una paciente callada y sumisa que se dedicaba a escribir sin parar en diarios que el personal del manicomio confiscaba y quemaba. Dijo que nunca mencionó Willow Bend. Nunca hablaba de los hombres que había matado. Solo escribía, llenando páginas y más páginas de una historia que nadie más podía leer. Sus hijos fueron criados en Charleston por su tía Catherine. Les dijeron una historia muy censurada de lo que había sucedido. Que su madre se había enfermado gravemente de dolor tras la muerte de su padre. Willow Bend, la casa del horror, se vendió. Para la guerra civil, la casa se había ido, quemada por el ejército de Sherman, y la tierra se dividió. El nombre de Willow Bend se desvaneció. La historia se transformó en una leyenda urbana, un cuento de fantasmas. La gente decía que la curva en Turkey Creek estaba encantada. Se decía que el agua estaba fría allí incluso en verano, y que si escuchabas con atención en una noche tranquila, podías oír un canto en una lengua desconocida. La verdad, en toda su fealdad, fue enterrada, pero las cosas enterradas tienen una manera de resurgir. La narración concluye con un escalofriante simbolismo. En 1846, desde el manicomio, Cordelia le escribió una última carta a su hija Margaret. Se redescubrió décadas más tarde, una sola página sobreviviente a los incendios. En ella no se disculpa, no se arrepiente, solo escribe: He aprendido que hay libertad en la locura. No pueden tocarte. Ya no estás sometida a sus normas, sus verdades. Les di una historia de violación y venganza que podían comprender, una historia que se ajustaba a su pequeño mundo. La verdad es que encontré una puerta y la crucé. Solo desearía haberte traído conmigo.